Bueno, en primer lugar, gracias por venir, tanto a los que están... Anda, ha quedado... Vamos a darle a cancelar y lo abrimos de nuevo. En primer lugar, gracias a las personas aquí presentes, gracias a la casa, gracias al director del curso, pues por la invitación. Para mí es un evento especial porque como estudiante, que también fui, y como alumno del profesor Pérez, pues también participé en su momento como estudiante en estos cursos, y pues guardo un cariño especial también, aparte de ser y de vivir en Telde, pues en fin, sinceramente estoy muy agradecido por estar aquí, también pues por la presencia de nuestro nuevo rector, al cual le agradezco su presencia aquí, y por supuesto también a la casa y a la fundación, pues por ofrecernos este espacio para compartir experiencias y creo que también acercarnos al pasado de forma rigurosa. Hay algún problema con esto que no sé qué es lo que pasa, y es un apartado importante porque la presentación es relativamente visual, sobre todo porque creo que es un tema denso, y entonces como sé que vamos un poco también contra reloj, pues a mí me parece que es interesante intercalar este aspecto. No voy a ampliarlo, no voy a tocar nada, creo que se ve lo de atrás un poco peor, pero bueno, lo siento. Entonces hay algún problema técnico. Voy a ver si lo abro con... Vamos a optar por otra vía, que es el Chrome. Y vamos a ponerlo esto en pantalla grande. Ok. Siempre podemos buscar soluciones dentro de la relativa precariedad, pero bueno. Sí. Por favor, ¿podría quitarse la mascarilla? Ay, sí, claro. Muchas gracias. Ahora mejor, ¿no? Y yo también respiro. Por lo tanto, todos ganamos. Como les decía, pues sí. Bien, ¿no? Ok, bueno, muy bien. Voy a ser breve, como les decía, porque estamos un poco justos de tiempo, sobre todo por el tema del protocolo. Ciertamente el 14 de abril es para muchas personas, entre las que me incluyo, una fecha señalada en el calendario cada año, más allá de cambiar o no pues el icono en el WhatsApp o una cosa así que dura 24 horas, y es ciertamente un simbolismo de una efeméride que celebramos hoy y que va también, creo, mucho más allá de una cierta nostalgia que en ocasiones incluso podríamos señalar como una especie de pasado mítico que se transforma a veces en melancolía. Entonces, ciertamente comparto las palabras del profesor Santos Juliá, que tienen ustedes aquí expuestas, en las que en su último libro, publicado poco tiempo antes de fallecer, señalaba que hacia 1931, tal y como comentaba ahora mismo José Miguel, el horizonte republicano representaba pues reforma y modernidad. Representaba también laicidad y progreso, igualdad y una mayor y mejor redistribución de la riqueza. Este horizonte se explica esencialmente, y algo también avanzado el profesor Pérez García en ese sentido, por la muy desigual distribución de la renta y de la riqueza en España, a lo cual además se agregaba pues un anquilosamiento de las estructuras estatales. Reforma y contrarreforma permanente, como diría en este caso el político liberal Juan de Valera a finales del siglo XIX. Retomaré ciertamente estas ideas pues al final de la exposición y volveremos de nuevo para cerrarla al profesor Juliá. El profesor Pérez, cuando me llamó para invitarme a este seminario, pues me comentó que si podía dar unas pautas muy generales sobre la situación de la economía y de la sociedad en España en vísperas de la Segunda República. Es decir, si esperaban ustedes un análisis en profundidad sobre la economía política de la Segunda República, es hora de marchar. Lo que vamos a plantear es 1931, cómo está la economía y cómo está la sociedad española en ese momento. Y efectivamente, como profesional de la historia que soy, tenía que decidir un menú pues que
pudiese ofrecerles a ustedes y que no fuese demasiado indigesto a estas horas, pese a que efectivamente yo en gastronomía, aunque me gusta el buen comer, pues no muy bien sobrado. Pero lo que sí que me parecía interesante es plantearles ese menú pues con unos buenos entrantes que permitan contextualizar muy bien las cosas que queremos compartir en la tarde de hoy. De tal forma, la primera parte de la intervención será un poco más larga y espero que no sea la más tediosa, sobre todo por respeto a su paciencia. Vamos a observar, como les decía, algunos aspectos de la economía y de la sociedad española en perspectiva histórica, para observar aspectos de carácter estructural, que van más allá de algunos eventos que podríamos decir como coyunturales. A continuación, les presentaré el contexto internacional de la crisis, que yo creo que también es un elemento interesante, y cuál es la posición relativa de la economía española en ese contexto que podemos decir, porque además es el título de la ponencia, España en la Gran Depresión. Ciertamente, el impacto de la Gran Depresión ya veremos también que fue limitado con respecto a otras naciones y a otras economías, como es bien conocido. Es importante también porque esta cuestión, y creo que también José Miguel acertó de pleno al inicio de su ponencia, cuando señalaba pues aquellas ideas preconcebidas que se enseñaban y se transmitían durante mucho tiempo en lo que se conoce pues como el desastre económico que causó la Segunda República en ese contexto. Ideas preconcebidas que no han resistido pues la prueba de indicadores económicos y de estudios que se han realizado en profundidad, simplemente por citar los últimos de Albert Carreras, Xavier Tafunel o los propios de Leandro Prados de las Cosuras, quizás los historiadores de la economía más rigurosos y que han profundizado más en ese sentido de forma reciente, aunque aquí podríamos estar hablando de la historiografía pues hasta mañana. No obstante, podemos señalar que siguen repitiéndose algunos elementos, algunos mantras incluso, que son convenientemente aprovechados pues por aquellos que buscan en la historia unas justificaciones espúreas para algunos posicionamientos actuales. De tal manera, voy a ampliar un poco, aunque yo creo que se ve bien, ¿verdad? Sí. Voy a ponerlo porque este es un aspecto interesante para el público en general, porque también además creo que es el interés. Yo soy profesor y evidentemente cuando estamos realizando actividades formativas utilizamos muchos conceptos técnicos porque nos interesa a nuestros estudiantes pues que se armen con toda esa capacidad metodológica y de análisis. Creo que aquí hay algún estudiante mío por ahí y sé que en línea hay algún otro también y me conoce en ese sentido, pero sí que me interesa, y sobre todo porque sé que hay un público diverso, pues me interesa que esta información se transmita de una forma que sea lo más asequible posible. En ese sentido, debo señalar que existe en la actualidad una corriente en los estudios sobre el desarrollo económico en perspectiva histórica que se centran en los factores persistentes, algo así como la economía de la persistencia. ¿Qué es lo que quiero decir con estos elementos? Aspectos que podemos considerar de carácter estructural y que ejercen influencias prolongadas a lo largo del tiempo. Este elemento no debería tampoco confundirnos en el análisis. ¿Por qué? Raramente todos estos factores persistentes influyen de forma simultánea e interactúan de forma simultánea o casi inmutable. Adicionalmente, estos factores persistentes van, como les digo, evolucionando y se transforman a partir del cambio histórico de las sociedades y, por supuesto, de sus instituciones. También se podrían pensar en eventos de carácter biológico, geográfico y que en ocasiones también experimentan cambios sustanciales que ejercen un efecto transformador en dinámicas estructurales. Estos aspectos en los que yo no voy a profundizar, pero ahí podríamos profundizar, como les digo, muchísimo cuando hablamos, por ejemplo, de la estructura de las exportaciones, cuando hablamos en lo que se refiere a condicionantes externos vinculados con aspectos de carácter geográfico, que ya ven ustedes que es la interpretación de ese cuadro, cómo cada uno de estos elementos aparecen vinculados a aspectos generales que interactúan de forma interna o de forma externa, de tal manera que tenemos factores, podríamos decir, locales hasta cierta medida y luego factores globales que interfieren de una forma u otra.
Como ustedes ven, en este cuadro hay una distribución equilibrada entre esos aspectos que se van entremezclando y que van evolucionando también. Algunos serán, como les digo, explicados en la ponencia, y otros pues tendremos ocasión, si no ahora, en otro momento, sobre todo sin mascarillas y eso, pues de discutirlo en el café cuando haya posibilidad de hacerlo o en el encuentro. Fíjense que en esta diapositiva les muestro la evolución de la producción interna bruta per cápita en 3 países vecinos: España, Portugal y Francia. Y para recordar este elemento, que lo observamos todos los días en los medios de comunicación, el PIB per cápita, valor económico de los bienes y servicios que se producen en una economía. Y cuando hablamos per cápita hablamos por habitante. Una medición, digamos, estandarizada de la creación y la generación de riqueza en una economía, en una nación, en cualquier lugar. Estos indicadores, además, han sido ajustados a precios reales, es decir, teniendo en cuenta el impacto de la inflación y la evolución de los precios en el largo plazo. De tal manera que toda la serie está estandarizada con valores del año 2011. Observen la tendencia hacia una de la situación de España, que es la línea azul. Observen esa tendencia hacia una relativa divergencia con respecto, en el caso francés, desde finales del siglo XIX. Y fíjense que aquí podríamos haber comparado cualquier país que se nos hubiese ocurrido, pero nos parecía interesante, en este caso, una economía más pequeña que la española, evidentemente la de Portugal, y una economía en donde hay un avance importante de la industrialización, pero en donde todavía el peso del sector agrario va a ser importante, de tal manera que si nos comparásemos con Gran Bretaña, con Estados Unidos, pues íbamos a tener un problema desde el punto de vista comparativo. Debemos compararnos pues con entidades que sean más o menos homologables. Fíjense que hay un crecimiento en ese caso diferencial, en el caso francés, y también para el caso español hay un proceso de crecimiento que podríamos decir que destacado a partir también de la Primera Guerra Mundial. Aquí podríamos profundizar mucho, y eso sería lo mejor, y es una propuesta que lanzo a José Miguel Pérez. Podría ser interesante en el futuro pues observar algo en ese sentido sobre los planes de modernización de la economía española en la etapa de la dictadura de Primo de Rivera, en donde se produjeron avances significativos en muchos ámbitos de la economía española. Creo que es algo que también queda para mucho. Fíjense que la caída sustancial que se observa a partir de 1936 es significativa, y una divergencia también podríamos decir relevante. Lo cierto es que el impacto de la crisis en términos, al menos utilizando este indicador de la crisis del 29, que luego se extiende y después daré unas pautas muy breves, digamos que fue realmente limitado. ¿Cuáles son las causas de ese impacto reducido? Porque eso es lo que nos interesa, de alguna forma, aproximarnos. Voy a ver si lo puedo ampliar un poquito al 90, quizás. Sí, creo que se ve un poco mejor ahora. Fíjense que esto siempre es un cuadro que suelo utilizar con mis estudiantes, con mis alumnos. Normalmente siempre cuando estamos trabajando un periodo se los marco en el recuadro para que fijen la atención, pero siempre les digo, bueno, y si ustedes tienen mucho interés, sigan la serie para ver cómo se ha transformado la economía pues prácticamente hasta el presente, y ver cómo hay un proceso de transformación radical de la economía española en un periodo de tiempo realmente corto, ¿no? Fíjense que, en primer lugar, cuando hablamos de las causas de ese impacto reducido, limitado, de la crisis del 29, de la Gran Depresión internacional, podríamos señalar pues una importancia relevante del sector primario, sobre todo en términos de ocupación. Porque fíjense que lo que aparece aquí se refiere al PIB y no al empleo. Es decir, una cosa es la producción de riqueza en el sector agrario, que pierde peso de forma relativa, y otra cosa es el volumen de mano de obra, la distribución de la fuerza de trabajo ocupada en ese sector. Pero ya se observan cambios importantes. Evidentemente, hasta al menos los años 50 del siglo XX, efectivamente el peso de la mano de obra en España iba a seguir vinculada de forma más que clara al sector primario. Recuerden además que esa caída relativa del PIB
con respecto al sector primario, con respecto a la agricultura y a la ganadería, se refiere esencialmente por problemas evidentes de productividad y también pues por otros problemas en lo que, y ahora lo observaremos, en lo que se refiere al coste del trabajo. Es decir, ahí vamos a encontrar algunos elementos también identificativos. En resumen, una fuerza de trabajo empobrecida en ese sector, además en un sector económicamente muy poco competitivo. Y van a, de alguna forma, a conjugarse esos dos elementos. Esta diapositiva creo que ha sido ampliamente discutida en la historiografía. Algunos aspectos los ha señalado anteriormente José Miguel. Podríamos hacer exclusivamente una ponencia sobre los problemas de la agricultura española, pero fíjense que esencialmente podríamos hablar de los problemas de la insuficiente revolución agraria hacia orientaciones de carácter comercial, como sí se observó en otros estados que mejoraron de forma extraordinaria su productividad. Aquí vamos a encontrar algunos elementos persistentes que veíamos anteriormente desde el punto de vista geográfico. Hay un aspecto relevante, que esto es algo que ustedes posiblemente también conozcan y hayan leído, hayan estudiado, que es la distribución extraordinariamente asimétrica y desigual del factor tierra. Y, por supuesto, el conservadurismo institucional, sustentado también, en este caso, pues por la Iglesia Católica, que impidió el desarrollo también de mecanismos de modernización del sector primario. Hay que recordar la historia del liberalismo español, en contraste también con otros liberalismos de otros países vecinos. Un liberalismo que podía también impulsar dinámicas de mercado y que fueron reemplazados de forma persistente por estructuras sociales de producción que de alguna forma seguían ancladas en esas relaciones sociales de producción del antiguo régimen. Y lo que hay que recordar también es la batalla ideológica, que no fue menor, desde el propio Vaticano contra cualquier reforma liberal, en el caso español, a lo largo del siglo XIX. Y esto no era ninguna cuestión menor, ni mucho menos. Sobre todo si uno atiende al último libro de Tomás Piketty, el penúltimo, el de Capital e Ideología, y observar cómo las superestructuras que diría Marx y otros en este sentido pues ejercen un papel y han ejercido un papel en la historia fundamental para explicar, por ejemplo, la propiedad de la tierra o la desigualdad en todos los ámbitos, ¿no? Efectivamente, la pobreza de la mano de obra y del factor trabajo repercutía de forma clara, y esto es algo que se ha estudiado en profundidad, en la propia demanda nacional. Así también como a estas alturas de la película de una ausencia de la ausencia de mercados coloniales que sí que existían en otros estados que avanzaban en esa carrera industrializadora. Y efectivamente estos elementos, sobre todo el bajo poder adquisitivo y la baja demanda nacional, desincentivaban cualquier avance serio en términos de productividad y de una consolidación de una economía agraria orientada de forma clara hacia el mercado. Obstáculos también geográficos, climatológicos, que desincentivaban la inversión. A fin de cuentas, con una mano de obra servil y a bajo coste que procuraba remuneraciones de capital apropiadas, ¿quién necesita reinvertir? Fíjense que en este sentido no había un problema de rentabilidad en España. Tienen ustedes de nuevo aquí el indicador, esta especie de sombrero o de barco de papel amarillo, y ven ustedes, voy a ponerlo un poquito más pequeñín porque aquí tienen lo que encontramos, son la tasa de rentabilidad agregada, el promedio, de las empresas españolas, tanto del sector financiero, que son las que aparecen en la barra roja, como las no financieras. Y ya ven ustedes que lo que aparece aquí es la tasa de rentabilidad del capital anual. Y ya ven ustedes que de forma general, pues la tasa de rentabilidad del capital, al menos desde 1900, pues se situó en unos volúmenes como mínimo interesantes, siempre superiores de forma general al 8%, con un salto extraordinario durante la Primera Guerra Mundial, que esto es algo también muy llamativo, en donde se produjo una conflictividad muy fuerte, porque fue el mayor momento a lo largo de la historia, al menos hasta los años 50 del siglo XX, de la mayor tasa de rentabilidad empresarial observada en la historia contemporánea española, y además fue un momento de enorme conflictividad social.
Esos beneficios de la Primera Guerra Mundial no los voy a relatar, son bien conocidos, pero dinamizaron ese fenómeno que señalaba anteriormente el profesor Pérez en lo que se refiere a esa movilización general, para observar cómo los fenómenos de crecimiento de la desigualdad económica, a partir de esos eventos, pues estaban aún más carcomiendo esas instituciones que habíamos señalado. Hay que decir que mientras esa rentabilidad empresarial crecía y no se detenía, y ya ven ustedes que aquí vamos a encontrar una especie de foso, y este foso ha sido bien estudiado también por la historiografía, más bien un valle podríamos decir, porque esto tiene mucho que ver con esas nuevas regulaciones, fundamentalmente en el ámbito de las nuevas regulaciones laborales, que tampoco voy a profundizar porque eso correspondería a la política laboral de la Segunda República. Eso es para otro seminario, quizás el año que viene, si a ustedes les parece. En cualquier caso, sí que vamos a encontrar reformas a partir de 1920. El Ministerio de Trabajo creo que es un hito, en un contexto interesante, que es el de la Revolución de Octubre y las repercusiones internacionales de la Revolución de Octubre, y cómo se están transformando y adaptando incluso instituciones anquilosadas, porque se observa realmente un peligro real en muchos estados, y esto se observa en el caso británico, por ejemplo, con unas reformas extraordinarias. Pero es cierto que esa desigualdad creciente, persistente de nuevo, ejercía como un efecto dinamizador de movilización social, a lo cual también pues se agregaba esa cuestión de la descomposición política del régimen canovista. En esta diapositiva, sencillamente para ponernos también en una composición de lugar, he incorporado algunos datos. Realmente lo interesante de este tipo de análisis es observar la evolución, pero yo he querido traerles una fotografía también, porque además me han cogido en los medios recientemente y solamente se quedaron con esta parte de las entrevistas, y entonces aparece solamente esto, y parecía que solamente iba a hablar de esto que era una parte de la conferencia, pero sí me parecía interesante comparar efectivamente estas tasas registradas, el trabajo que ha hecho la profesora Clara Eugenia Núñez, observando los indicadores de alfabetización generales, tanto de hombres como de mujeres, y la renta familiar per cápita disponible, para observar cuál es la influencia relativa de la situación económica, social y familiar. Ven ustedes aquí la media española, ¿no? Y es la franja que se establece en esa dinámica, y la situación, digamos, por regiones, para observar, y esto sería algo muy, muy interesante, que hacia 1930 pues la alfabetización en general en España se encontraba en ese promedio en torno al 70%, con una desigualdad y una disparidad extraordinaria. Es decir, aquí hay que observar, y esto también lo podríamos ver en el caso de Canarias, cómo hay efectos comarcales, hay efectos insulares, por supuesto, porque esto tiene mucho que ver también con la propia inversión y la capacidad del Estado en poner recursos en este sentido. Tal y como señalaba el profesor Pérez, tanto en este ámbito como en otros muchos, la inversión pública en educación, un elemento clave en cualquier Estado liberal que se preciase, es decir, avanzar en esa línea para mejorar de alguna forma el estándar medio de la nación, se veía restringido por la anemia fiscal del Estado, ¿no? Esto se podríamos profundizar. Pero fíjense que aquí vamos a tener también de nuevo una especie de excepcionalidad europea que tiene que ver con la reforma fiscal. Fíjense que efectivamente no hay un Estado que se precie que no tenga la capacidad de cobrar impuestos de forma real. Y esto es algo que yo siempre también discuto en clase, y cuando digo, ¿qué es lo importante en un Estado? Y me dice uno, bueno, pues la frontera, y el otro no sé qué, y el otro no sé cuánto. Pero para hacer eso hace falta algo, que son recursos públicos. Fíjense que efectivamente sin fiscalidad no hay acción pública que se precie de ningún tipo. Y sobre todo cuando el Estado crece de forma importante e incrementa sus funciones, pues efectivamente esa necesidad de recaudación también la vamos a encontrar. Un Estado liberal, como el que se había desarrollado ya desde mediados del siglo XIX, debía cohesionar un sistema tributario de manera eficaz. Esto es el ABC de cualquier sistema fiscal liberal. Primero, mercado común, mercado nacional, y también un sistema tributario unificado. Pero lo fundamental también no es solamente tener la capacidad, sino tener buenos sistemas de información.
Fíjense que hay que dotar de medios a la administración para que sea capaz de fiscalizar de forma apropiada. Y efectivamente no esperen ustedes sorpresas en este sentido en instituciones controladas por oligarquías rentistas. La base fundamental o una de las bases fundamentales para el registro de la riqueza es el catastro. Ya ven ustedes ahí cuál es el desarrollo de esa herramienta fundamental. Recuerden ustedes la primera medida que tomaron los revolucionarios franceses de la Convención, el catastro, y luego ya veremos, pero primero el catastro. Luego ya hicieron lo que quisieron, ¿no?, con la distribución de la propiedad en Francia, y eso está muy bien estudiado. Pero efectivamente, y estos son los estudios de uno de los mayores fiscalistas, en este caso Alfonso Vallejo, fíjense que en este sentido podemos decir que cualquier tipo de elementos en torno a la fiscalización, a la introducción de medidas de reforma, a la modernización de la agencia que se encargaba de recaudar los impuestos, pues van a ser un aspecto continuamente eludido. Ocultaciones, elusiones y fraude fiscal son algo pues que han caracterizado el sistema fiscal en España, y acaba de salir publicado un libro, creo que fue el año pasado, que habla de 7 siglos de fraude fiscal en Europa, y entonces efectivamente hay un apartado interesante en ese sentido. Efectivamente hay otros estados, otras naciones que ya desde 1909 están avanzando hacia sistemas tributarios de carácter progresivo. El impuesto sobre la renta, que eso era algo revolucionario. Pero fíjense ustedes también cómo, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, parcialmente Francia, ahí triunfaron las revoluciones liberales, con revoluciones y contrarrevoluciones, pero ese modelo, desde el punto de vista económico y social, también avanzó. Fíjense que efectivamente si los grandes propietarios de capital eluden impuestos, y esto era algo que no está vinculado a los paraísos fiscales, ni mucho menos, el esfuerzo fiscal ya se podrán ustedes imaginar sobre quién se va a soportar, sobre todo en el ámbito agrario, y esto es algo que en Canarias se ha estudiado muy en profundidad a partir de la reforma fiscal de 1845. Y en ese momento, cuando se desplaza la carga fiscal a través de diferentes, podríamos decir, mecanismos de control social hacia los productores y hacia los arrendatarios, en ese momento va a haber una explosión de la inmigración canaria hacia América, fundamentalmente. Fíjense que efectivamente innovaciones fiscales progresivas, como el impuesto sobre la renta, sobrevolaron las instituciones, las sobrevolaron, pero nunca llegaron a aterrizar. Las resistencias fueron formidables. Efectivamente, el sistema fiscal del Estado liberal, creado en 1845, reformado parcialmente en 1900, se mantuvo de forma persistente, como base de la tributación, incluso durante la etapa de la dictadura franquista, hasta la reforma efectivamente de Fernández Ordóñez de 1977. Un sistema que podríamos catalogar rápidamente como profundamente regresivo, el que existía en España en 1930, sostenido fundamentalmente en la tributación indirecta, y que impedía además cualquier iniciativa política en términos de redistribución de la renta. Como voy un poco de mal de tiempo, creo que debemos terminar a las 8, ¿no? 8 es muy poco de descuento, ¿no? Estupendo. Sencillamente quería dar 2 pautas, 2 pinceladas muy rápidas para ponernos en contexto de España en ese contexto crítico de la Gran Depresión. Fíjense que efectivamente la Gran Depresión supuso, esto es una cita muy célebre, que siempre se repite de forma continua, pero no por no repetirla, creo que es valiosa esa aproximación. La Gran Depresión efectivamente supuso un cambio estructural en ámbitos a escala internacional, políticos, económicos y sociales. Efectivamente, el liberalismo radical sucumbió de manera estrepitosa en el caso de los Estados Unidos, extendiendo en ese caso pues la ruina y la inestabilidad institucional por todas partes de la economía, de las economías de tipo capitalista. Fíjense que como este efectivamente es un tema extremadamente complejo, cómo se desploma un sistema económico complejo. No es por un juego puntual o una burbuja meramente especulativa que se desarrolla durante, en fin, un año, etcétera, y que finalmente pues desploma el sistema económico en su conjunto. Efectivamente, la crisis
la crisis de 1929 se generó como consecuencia de los fuertes desequilibrios económicos surgidos tras la Gran Guerra y que el propio economista británico Keynes identificó de forma clara. Fíjense que la experiencia reciente que hemos vivido como sociedad, con la última crisis, la de la Gran Recesión, nos permite comprender mucho mejor esta estructura que yo tengo aquí detrás, incluso en la actual coronacrisis. Es decir, cómo los efectos de arrastre y las interacciones entre un sector y otro están permanentemente interactuando. Y sabemos qué es lo que sucede cuando un sector comienza a tener problemas. Y lo hemos experimentado en el caso canario de forma clarísima con la cuestión del turismo. Y qué sucede con todos los sectores, digamos, vinculados a esta actividad, ¿verdad? Fíjense que la crisis efectivamente en el sistema productivo agrario estadounidense se añadió efectivamente a esa euforia que arrastró al sector financiero una espiral, de euforia y que terminó como todas las crisis especulativas, con crisis, ruina y malestar de todo tipo, y revoluciones parciales o generales. Pero efectivamente es a partir de ahí cómo llega la transmisión internacional de la crisis. Ciertamente esa crisis se extendió de forma internacional en base a dos factores clave. Por eso hay que comprender bien cuál era la situación de España desde el punto de vista de su exposición internacional a la crisis. Por una parte, la contracción del crédito norteamericano, el sistema financiero estadounidense se desploma, por lo tanto deja en cierta medida de insuflar dopamina, especialmente a los países más necesitados de ese crédito, Alemania y Austria fundamentalmente. Ya saben ustedes que a partir de 1930 prácticamente se cierra el grifo del crédito, el crédito norteamericano hacia Alemania, y efectivamente esos territorios quedaron a merced del populismo totalitario nazi que ya venía larvándose desde, si ustedes quieren, desde los años 20. En segundo lugar, la crisis potenció en todas partes un proteccionismo radical que se tradujo en algo que también nos suena: guerras comerciales y devaluaciones competitivas de la moneda. El viejo mantra del mercantilismo, de la etapa del absolutismo de Luis XIV, etcétera, volvía a hacer aparición. Empobrecer al vecino significa enriquecer a tu propio país. España efectivamente sufrió la crisis a partir de 1931 en términos fundamentalmente comerciales, más que por una cuestión financiera, puramente financiera. Como otros estados, fue afectada esencialmente pues por esa ruptura de los circuitos comerciales. La caída, efectivamente, por el hundimiento de la demanda internacional de producciones agrarias y especialmente exportaciones de minerales. España era un país también que exportaba un importante volumen de mineral. Si no pensemos, por ejemplo, en Murcia, pensemos también en los diferentes productos minerales que se exportaban a través del puerto de Huelva. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la industria extractiva de la cuenca minera del norte de la península. Efectivamente, ahí vamos a encontrar pues un impacto directo negativo en esos sectores que también arrastraron al conjunto de la economía. Efectivamente, para el caso canario es muy conocido y estudiado el impacto de la crisis en el sector exportador, especialmente todo lo que tiene que ver con la exportación de tomate y de plátano, debido esencialmente a que nuestros principales consumidores eran los mercados internacionales, no era ni mucho menos el ámbito peninsular. Efectivamente, caídas en la demanda implicaban también menos ventas, precios inferiores y aún mayor desempleo y también incrementos en las tasas de pobreza. Círculos viciosos que se alimentaron además con guerras comerciales que se extendieron de forma significativa a escala internacional. Ya voy terminando, creo que voy a cumplir con el horario de forma precisa. Sin embargo, también es relevante señalar que las últimas investigaciones han demostrado de forma cuantitativa, de forma empírica, que el impacto de la crisis en España, en términos agregados, fue inferior al de otros países de nuestro entorno. Fíjense que en este cuadro, ven ustedes ahí, el año, digamos, para caracterizar el impacto de la crisis en el momento, digamos, de mayor caída del PIB, en una serie de unos países
con una muestra relevante, empezando por Estados Unidos, que ya ven ustedes donde el PIB se contrajo casi un 30%, y ya ven ustedes que esos son números de guerra prácticamente, en cierta medida. Ven ustedes que el país más afectado, el segundo país más afectado en términos de destrucción de riqueza, por eso hicimos aquella mención al inicio, fue la República de Weimar. Ven ustedes también un impacto muy importante en el caso austríaco, ven una exposición menor pero también relevante en el caso francés hacia 1932, y ya ven ustedes cómo a partir de Países Bajos, etcétera, pues evidentemente impactos, pero desde el punto de vista comparativo pues bastante relativo. Ya ven ustedes Suecia 99,9, prácticamente la crisis pasó prácticamente de lado ya hacia 1932, pero también habría que estudiar en profundidad cuál es la estructura económica productiva sueca en aquel momento, con una muy baja importancia y un peso muy bajo, por supuesto, del sector industrial, y con una exposición muy baja también pues a los sectores financieros. Fíjense que en ese caso, hacia 1935, la economía española había recuperado ya los niveles previos a la Gran Depresión. Por lo tanto, algunas de las ideas de que efectivamente, y algunas de las conclusiones que se observan en algunas aproximaciones de la literatura con respecto a la situación catastrófica que existía en España desde el punto de vista económico hacia 1936, pues ya les decía que han sido desmentidas de forma importante. Claro, ese menor impacto, ¿no?, de la crisis. Las causas son varias. Yo he ido adelantando ya algunas, sobre todo desde el punto de vista de la exposición internacional al crédito y a los mercados financieros internacionales. En ese sentido, los niveles de apertura comercial también españoles eran relativamente bajos en términos comparativos. Podríamos señalar también que en ese sentido la estructura económica española, por su propia naturaleza, estaba menos expuesta de forma general a los vaivenes de la economía internacional. Claro, ahí podríamos decir, ¿es que acaso quizás la relativa escasa industrialización española no jugó, entre comillas, a nuestro favor en ese contexto crítico? ¿Es que quizás una economía que no estaba fuertemente financiarizada no jugó también, entre comillas, a favor de ese elemento? Hay un aspecto clave, que es lo segundo que tienen ustedes en esta diapositiva. España no participó en la guerra. Y la guerra había sido, tal y como señalaba Keynes, ¿no?, con esas consecuencias económicas de la paz, pues el origen de muchos problemas extraordinarios a lo largo de la década de los 20. Fíjense que en ese sentido también España dependía menos, en ese sentido, del crédito exterior, y una situación pues relativamente equilibrada en términos de deuda pública, si se compara con quién, con otras naciones que habían salido de la guerra pues enormemente endeudadas. Efectivamente, la deuda pública española tenía unos problemas extraordinarios, pero digamos que no se le agregó además el peso pues del conflicto en la Primera Guerra Mundial. Había otro elemento importante, antes también adelantó José Miguel. España no estaba dentro del sistema monetario del patrón oro. El sistema monetario del patrón oro, básicamente, digamos que podía ejercer como corsé de las economías, y que era un sistema que, si ustedes no lo conocen, sencillamente por dar una pauta, fue el que permitió una armonización internacional de las inversiones a lo largo del siglo XIX. Un sistema impulsado por Gran Bretaña, en el cual, pues, digamos, la emisión de moneda, etcétera, pues impedía movimientos inflacionarios importantes. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, todas las naciones abandonan el sistema del patrón oro, porque estar en una guerra con esas necesidades económicas imposibilitaba, pues, digamos, ese funcionamiento dentro de ese sistema tan, tan cerrado. También, simplemente por mencionarlo, una de las salidas que se plantearon, no en el caso español, pero sí en otras naciones como Gran Bretaña, para recuperarse tras la crisis económica de 1929, fue volver al patrón glorioso, el retorno al pasado. Pero eso también pues tuvo una serie de problemas, y efectivamente 4 años después o 5 años después estalla la Segunda Guerra Mundial y se acabó de nuevo el sistema monetario del patrón oro. Efectivamente, eso a la economía española también le proporcionaba una mayor flexibilidad desde el punto de vista de la moneda. Eso sí, efectivamente, con los problemas que generan pues la inestabilidad monetaria desde el punto de vista de la inversión
Y el capital, ya saben ustedes que hay una cuestión que también es algo que a mí me interesa mucho, que dicen que no hay nada más miedoso que $1 millón. Podríamos decir, no había nada más miedoso en aquella época que 1 millón de pesetas. Y efectivamente, ya saben ustedes que en el momento en que se está anunciando una posible devaluación, el que puede saca el capital del país para no perder riqueza de forma clara. Efectivamente, finalmente la estructura salarial y social española hacían difícil incurrir también además en mayores tasas de pobreza relativa de las que ya se observaban. Era difícil seguir aumentando pues esa situación crítica con respecto a la estructura social. En España, hacia 1930, avanzábamos, convergíamos con respecto a Europa y los países más afectados por la crisis. Y efectivamente sí, la pobreza en ese sentido nos unía a nuestros vecinos europeos. Lo interesante es converger porque todos prosperamos. Esto es algo que también se observa si observamos o si planteamos la cuestión en Canarias y el impacto de determinadas crisis y nuestra convergencia relativa cuando al territorio peninsular le va muy mal. Es decir, lo que nos interesaría sería convergir desde el punto de vista positivo en ese sentido. Valoraciones finales muy breves, y espero no haber abusado de su tiempo y de su paciencia, sobre todo. Les planteo algunas cuestiones generales de cara a la reflexión final. En primer lugar, debemos comprender bien la estructura productiva española en vísperas de la proclamación de la Segunda República. Yo creo que tanto la conferencia inaugural como lo que yo les acabo de comentar se va a complementar extraordinariamente bien con las otras conferencias que están propuestas en este ciclo y en donde sí que van a poder ustedes profundizar en algunos elementos que yo he planteado. Pero efectivamente debemos comprender bien esa estructura. Los escasos avances en ese sentido del pensamiento liberal y su influencia en la economía explican también parcialmente ese atraso. Al igual que una sociedad que podríamos categorizar como extremadamente polarizada entre propietarios y trabajadores pobres. Esta estructura explica también la debilidad del mercado nacional español y una débil demanda interna, incapaz de generar incentivos para la reinversión, incentivos para la mejora de la productividad. Esas mejoras se obtenían en buena medida en base a la explotación laboral, de tal manera que cuando se equilibran parcialmente los modelos de relaciones laborales durante la Segunda República, automáticamente la rentabilidad empresarial cae. Porque no podríamos decir que aquello de la Organización Científica del Trabajo, del Fordismo y todo aquello, ni está ni se le espera, de forma general. A ello se añadían instituciones controladas efectivamente por élites propietarias que apenas modificaron el panorama de la regulación social hasta comienzos de la década de 1920. Y el contexto no es ninguna cuestión accidental. Recuerden que ahora mismo hay una guerra activa en Rusia, una guerra revolucionaria, con capacidad de extenderse de forma importante, porque recuerden que estamos también en la era del telégrafo y del ferrocarril y de la navegación a vapor, y la información llega por los puertos, y la información revolucionaria llega ahí, y los comités revolucionarios están activos, esperando a que les avisen pues para movilizarse. Efectivamente, el peso de la tradición conservadora se va a imponer de forma clara, impidiendo avances importantes, relevantes en la modernización de la economía nacional. Cierro aquí mi intervención con estas palabras, creo, de uno de los grandes maestros, Santo Julián. Fíjense que 90 años, y esto es algo que también comentó anteriormente José Miguel, 90 años hace hoy de aquellos días en los que todo aparentemente parecía posible. Realidades y reformas, cambios y transformaciones, esperanzas y también, por supuesto, desilusiones. En este sentido, espero no haberles a ustedes desilusionado con esta intervención, y si es así, pues ruego que me disculpen. Gracias.